periodistas, en su inmensa mayoría, y hay que entenderlo desde la perspectiva de la formación de los periodistas, apoyan al estatus, es decir, a los grupos oligopólicos. Las mismas empresas de comunicación, pues como es natural, están alineados con la oposición a la revolución bolivariana. Ha crecido mucho el número de periodistas críticos, de periodistas revolucionarios. Hay toda una nueva generación de periodistas que están no solamente alineados con la revolución o militando en la revolución, sino que están generando nuevas formas de comunicación, nuevas estéticas, nuevas formas de producir, de presentar contenidos. Han surgido sobre todo páginas web, radios por internet, televisoras por internet, que tienen esa nueva estética, esa nueva manera de presentar contenidos, y los nuevos sujetos también del periodismo, porque si estamos en una revolución, pues no pueden ser los mismos voceros, las mismas personas a las que son generadores de noticias a los que siempre entrevista. Hoy, sobre todo con el proceso de organización del pueblo en los consejos comunales, el poder popular, pues ha cambiado muchísimo los voceros. Hoy es común ver a los periodistas entrevistando a una ama de casa que es la vocera de seguridad de su sector, o a una persona, una comerciante informal que es vocero de vivienda, por ejemplo, y conocer desde esa perspectiva los procesos de organización y de producción de servicios, de bienes que se están dando en esas organizaciones populares. La censura que se ha aplicado en Venezuela en los últimos 15 años la han aplicado los propios medios de comunicación y ha sido contra la revolución. Los ejemplos típicos del 2002, cuando el golpe de Estado, que silenciaron al pueblo y lo que estaba pasando en realidad. Después que fue derrocado el presidente Chávez, la gente se fue en masas hacia el Palacio de Miraflores y los medios comerciales ocultaron esa información. No dijeron que la gente estaba protestando, que la gente quería la vuelta de Chávez, sino hasta que fue tan evidente, porque el gobierno había retornado el poder, que tuvieron que decirlo. Pero de resto le aplicaron, y así se puede hablar de muchos procesos en los cuales han ocultado el protagonismo del pueblo en la revolución, sus organizaciones, o la han satanizado a las organizaciones sociales, que en muchos casos han asumido la denominación de colectivos. Se les sataniza como especie de grupos parapoliciales o paramilitares armados por el gobierno para reprimir opositores, nada más lejos de la realidad. No existen esos grupos. Los llamados colectivos son organizaciones sociales que se han involucrado de distintas maneras con los procesos de cambio en Venezuela. Grupos, por ejemplo, de motorizados que prestan servicios de taxi y se organizan para adquirir cauchos, para mejorar sus vehículos, para prestar mejor servicio, o para gente que se organiza para construcción de viviendas, para actividades productivas, para mejorar su sector, de actividades deportivas, culturales. Hay muchísimas organizaciones así a lo largo y ancho de todo el país. En cuanto a los propios periodistas, la mayoría de los que trabajan, sobre todo en medios privados, asumen de plano una posición política. Incluso se ha tratado de naturalizar el hecho de ser opositor, como diciendo que el periodismo independiente siempre está contra el gobierno, que el periodismo real tiene que ser crítico contra el gobierno. Es falso desde una perspectiva que no, para ser crítico no se tiene que estar contra el gobierno. Es una postura falsa. En este momento, pues los gremios que organizan a los periodistas en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, son francamente opositores, militantes de la oposición, y han llegado al extremo de aliarse con los patronos para posiciones políticas contra el gobierno nacional. Pero en Venezuela hay una libertad de expresión, como le gusta llamar a la burguesía, ese ejercicio de la comunicación, que pasa todos los límites. Incluso
Con Chávez los insultos de todo tipo, la denigración personal, moral contra Chávez fue terrible siempre. Incluso al morir, bueno, se dijeron cosas como que había muerto meses antes y no el día que lo anunciaron, que ya estaba embalsamado. Se publicaron fotos falsas en medios extranjeros que replicaron en Venezuela de Chávez en sus peores momentos más críticos. Y con Nicolás Maduro es paradójico que, por ejemplo, los mismos medios que cuestionaron y usaban como insulto el supuesto origen colombiano del presidente Nicolás Maduro, hoy guardan silencio y lo llaman anticolombiano por haber repatriado a un grupo de colombianos que vivían en Venezuela sin ningún permiso legal y además ejerciendo actividades ilícitas en nuestro país. Hijo directo de la derecha más fascista. Desde su juventud, militante de una organización neofascista llamada Tradición, Familia y Propiedad, que entiendo que tiene manifestaciones también en Brasil. Desde allí, formador de Primero Justicia, fue alcalde de Chacao, uno de los municipios más ricos de la capital venezolana, y siendo alcalde en el golpe de Estado estuvo directamente involucrado. Su policía actuó contra manifestantes en medio del golpe, hizo allanamientos ilegales de viviendas de ministros, diputados y dirigentes del chavismo. Todavía está en proceso de investigación su participación en asesinatos en esa época, promotor de las guarimbas, como denominamos nosotros a unas protestas bien planificadas y organizadas para generar zozobra y con actos terroristas, que se dio por primera vez en el 2004 y se reeditó el año pasado. Justamente el año pasado, en marco de esas violentas protestas que promovió Leopoldo López, donde dio declaraciones a medios nacionales e internacionales diciéndoles que el fin de las protestas era sacar a Nicolás Maduro del gobierno y que no iban a cesar hasta que saliera Nicolás Maduro del gobierno. Esas protestas le costaron la vida a 43 personas. De esas 43 personas, apenas 12 eran manifestantes de oposición que participaban en las protestas. Los otros eran personas que fueron asesinadas porque intentaron pasar por sitios donde había trancas de calle, porque fueron agredidos por manifestantes, funcionarios policiales y militares que fueron asesinados por manifestantes al tratar de poner orden en las zonas donde fueron más violentas las guarimbas, como en Caracas, en Valencia, en San Cristóbal, en el estado Táchira, y víctimas inocentes completamente. Hay caso de un muchacho, un motorizado, que intentó pasar en una zona donde había guarimbas, no se percató que habían colocado un alambre a la altura de las cabezas y fue degollado por ese alambre al intentar pasar. Como ese hubo 2 o 3 casos más. Personas, fue también muy terrible para ver, por ejemplo, otro motorizado en otra zona de Caracas al cual le dispararon desde un edificio, y en ese momento había cámaras grabando la protesta y se ve claramente cuando el muchacho es herido por un francotirador desde un edificio. En ese edificio se habían agrupado grupos de jóvenes entrenados para eso. Nadie puede pensar que una persona, un manifestante supuestamente pacífico y espontáneo, va a tener en su casa un arma y la va a disparar con tanta precisión como pasó, de hecho, entre muchos manifestantes. La situación es una coyuntura muy difícil. Económicamente, pues Venezuela no está en su mejor momento. La población venezolana está sufriendo los embates de una escasez provocada, de una hiperinflación. Los ingresos del país han bajado mucho con la bajada de los precios del petróleo. Sin embargo, no es ni el peor momento, ni creo que sea el único momento difícil que vamos a pasar en los próximos años. En las elecciones primarias, donde se eligieron los candidatos del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, participaron casi más de 3,5 millones de personas, mucho más de lo que los propios organizadores de ese proceso de primarias habían esperado. Y lo que vimos en esa elección primaria fue una participación consciente y crítica, capaz de cuestionar las medidas que el gobierno debe tomar o ha dejado de tomar
pero dispuesto a seguir defendiendo la revolución y dispuesto a mantener la mayoría parlamentaria que es necesaria para que el gobierno pueda continuar su acción revolucionaria. Y creo que eso es lo que va a pasar. No es que la oposición no vaya a obtener, y estamos convencidos que va a obtener una participación importante en la Asamblea Nacional, pero creemos que está lejos de obtener la mayoría que ellos dicen querer. De hecho, su campaña se basa en que van a sacar a Nicolás Maduro y van a acabar con la revolución con una mayoría en las parlamentarias. Y es una propaganda que, si bien agrupa a los sectores opositores más recalcitrantes, también advierte a la población chavista de lo que van a hacer y de lo que son capaces de hacer de llegar a obtener una mayoría en el Parlamento Nacional.